Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 8. Empédocles de Agrigento. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos a hablar de cuál fue la estrategia de las filosofías de después de Parménides para solventar el gran problema en que nos había metido este último. Veremos cuál fue la teoría de los 4 elementos o 4 raíces de Empédocles. Y finalmente veremos cuáles eran las fuerzas universales de atracción y de repulsión y los tipos de orden resultante según el modelo de Empédocles. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a ver qué pasó después de Parménides, porque ya visteis que se nos quedó a todo el cuerpo un poco raro, sobre todo a Spock, bueno, y a mí el careto, después de lo que había planteado Parménides. Entonces, vamos a ver que las filosofías post-parmenideas cogen una estrategia general que es muy de sentido común, que es aceptar aquello de Parménides que no hay más tutía que acertar, pero no aceptar todo, porque hay otros elementos de Parménides que no son tan esenciales y entonces veremos que no necesariamente los aceptan. Esto, por ejemplo, veremos que será lo que hace Empédocles, que es el filósofo que nos ocupa hoy. Antes de seguir, fijaros que tengo la voz un poco tomada porque llevo unos días con catarro, pero bueno, como tenía que grabar esto, pues un poco rara la voz, pero yo creo que tiraré en condiciones. Empédocles de Agrigento vivió en esta ciudad, en Agrigento, en aquella época se llamaba Acragante, que es una ciudad de Sicilia, es decir, que otras veces estamos en el sur de Italia. Fijaros que hasta ahora estamos siempre dando saltos entre la costa jónica, la actual Turquía, y el sur de Italia. Empédocles vivió aproximadamente entre el 494 a.C. y el 434. Parece que fue político, se dedicó a la política y dicen que era un gran orador, y hasta se dice incluso, aunque no sé si será real o no, que fue incluso maestro de Gorgias. Gorgias ya veremos que es uno de los grandes sofistas y uno de los grandes maestros de oratoria de la Atenas clásica. Nos han llegado 2 obras que escribió. Una se llama Purificaciones, que es de carácter más religioso y una tradición órfica que habla mucho del alma, y otra de carácter más técnico, podríamos decir, que se llama Sobre la naturaleza, que será básicamente de la que nos vamos a ocupar hoy en lo que explique. Hay quien dice que son 2 obras totalmente incompatibles, aunque según se miren, quizá en realidad no sean tan incompatibles, sino que simplemente estuvieran dirigidas a públicos distintos. Es decir, las Purificaciones parece que está destinado más a un público general que estaba acostumbrado al lenguaje mitológico y entonces utiliza un registro como más religioso, más espiritual. En cambio, la otra obra, Sobre la naturaleza, parece que estuviera dedicada a un público más especializado, más técnico. Tiene un registro más científico, podríamos decir hoy. Entonces es la que nos interesa aquí, la formulación que más se aproxima a lo que venimos contando. Pero que parece que no necesariamente tengan que ser incompatibles. Anda, mira, llamada de la Enterprise. Vamos a ver cómo se encuentra Spock, que nos dejó un poco preocupado. Permiso para hablar.
Sí, sí, claro que tiene usted permiso, pero antes de nada, dígame usted cómo se encuentra, que nos dejó un poco preocupado el otro día con el chuco que le dio. Me encuentro mucho mejor. Tuve un bloqueo con Parménides, pero ya lo he asimilado y he comprendido que en realidad se trata de un desafío intelectual. Simplemente algo que hay que superar. Bueno, pues yo me alegro de que esté usted mejor, y creo que sí, que la actitud esta que está usted comentando es la más sana. Y es, por cierto, la que adoptaron los filósofos antiguos posteriores a Parménides, porque en realidad ese chungo que le dio a usted, ese colapso, fue un puñetazo en la mesa y dejó un poco noqueada la filosofía de aquella época. Y los filósofos tuvieron que reaccionar. Como ya he dicho antes, su reacción fue en general aceptar aquello que no había más remedio que aceptar de la argumentación de Parménides, pero no todo. Concretamente, Empédocles acepta, por un lado, que es imposible la destrucción del ser. Esto es el núcleo más importante de Parménides. Y esto lo van a aceptar todos. También acepta la no existencia de la nada, porque considera que lo de que el ser es y el no ser no es decir, que la nada no existe, es bastante razonable y, como ahora vamos a ver, en su modelo cosmológico no existe la nada, no existe el vacío. Todo está lleno siempre de algo. En cambio, no acepta cosas de Parménides que son más fácilmente rechazables. Por ejemplo, no acepta esa desconfianza de Parménides en los sentidos tan radical. Él considera que los sentidos sí que nos sirven para aprender sobre el mundo. Quizá no son tan fiables como la razón, pero sí que son una fuente de conocimiento razonablemente válida. Por supuesto que tampoco acepta la negación del cambio que decía Parménides. Empédocles vamos a ver enseguida que justifica que el cambio sí que existe y da una explicación bastante razonable de ello. Y esta explicación razonable se basa en la última y más importante de las cosas que no acepta, que es la unicidad del ser. Recordemos que Parménides había dicho que el ser es único, es uno. Solo existe una única cosa, una gran esfera, recordad, y nada más. Esto lo niega radicalmente Empédocles y, como vamos a ver a continuación, así es como encuentra la solución al callejón sin salida. Lo encuentro muy razonable. ¿Qué propuso entonces? Bueno, pues lo que propone básicamente Empédocles es que no solo hay un ser, no solo hay una realidad, una cosa, sino que hay cuatro. Hay cuatro raíces de la realidad. Estas cuatro raíces son la famosa agua, tierra, fuego y agua. Aire, pelotudo. Son cuatro partes del ser, las cuatro partes de la realidad, y componen en su totalidad el conjunto de toda la materia que existe. Quizá a usted, señor Spock, o nuestros oyentes, les suene lo de los cuatro elementos. Es esto mismo, es los cuatro elementos de Empédocles. Lo que pasa es que Empédocles las llamó raíces y el nombre elementos fue el que le puso Aristóteles después. Aristóteles, por cierto, que como veremos estará sobrevolando todo el episodio, porque es que la física de Empédocles tuvo una grandísima influencia en la de Aristóteles. Aristóteles admiraba mucho a Empédocles y trasladó muchos de sus contenidos a toda la historia de la civilización occidental. De hecho, hoy día esto de los cuatro elementos es una cosa que nos suena a todos y a todas de toda la vida, ¿no? Pues esto se debe a la fama que le dio a todo esto Aristóteles, que ha llegado hasta nuestros días. Las cosas que conocemos, entonces, serían mezclas de estos cuatro elementos. Es decir, cualquier cosa que vosotros tengáis delante tendrá una proporción de cada uno de estos cuatro elementos. Y nosotros mismos, por ejemplo, pues también. Nosotros, nuestras partes más sólidas se deben a la tierra que contenemos, las partes más líquidas al agua que contenemos, también vamos respirando y este aire se integra en nuestro cuerpo, y el fuego pues sería la temperatura que tenemos. Nosotros somos seres que vivimos a unos 36-37 grados, a no ser que estemos enfermos, que nos podemos llegar a un poquito más, pero esa temperatura es el fuego que tenemos en nuestro cuerpo. Entiendo. Entonces, el cambio sería simplemente el tránsito de una cierta mezcla de esos cuatro elementos a otra mezcla con otra proporción diferente. Pues sí, exactamente así. Bueno, la proporción y también la posición. Es decir,
Cuando una cosa cambia, lo que puede haber pasado es que se haya añadido más agua o más tierra del entorno, pero también puede ser que el agua o la tierra o el fuego o el aire que tiene esa cosa en su interior se hayan redistribuido, se hayan recolocado en diferentes posiciones. Por ejemplo, cuando un garbanzo se convierte en planta, lo que está ocurriendo es que al sembrar el garbanzo en un terreno apropiado, pues se va añadiendo tierra y agua del terreno, también fuego, que es el sol que va recibiendo, y aire que va cogiendo de la atmósfera. Y además, conforme va germinando, esas porciones de los elementos se van situando en una u otra parte de la planta. En todo este proceso no hay nada que haya dejado de existir, ni nada que haya tomado existencia desde la nada. Simplemente se han reestructurado, se han reordenado cosas que ya estaban presentes en la naturaleza, en el entorno del huerto y en la propia semilla. Entonces entiendo que toda la tierra, todo el agua, todo el aire y todo el fuego que existen en este momento en el universo siempre han existido y siempre existirán. Y solo puede ser así porque no pueden empezar a existir ni pueden dejar de existir, ¿cierto? Exactamente. Los elementos son eternos. Siempre han estado ahí. Toda la Tierra es la misma que había de los tiempos de Empédocles que la que hay ahora, por ejemplo. Todo el agua y todo el aire también. De manera que es correcto lo que afirmaba Parménides sobre que es imposible que algo que existe pase a no existir, o al revés, o que algo que no existía empiece de pronto a existir. Lo que pasa es que según Empédocles, Parménides se equivocaba al pensar que son las cosas las que no pueden dejar de existir. Las cosas son simples mezclas de los elementos, y son estos elementos los que no pueden pasar de existir a no existir. Pero el cambio es simplemente una mezcla, es una redistribución de cosas que ya existían. Por tanto, no hay creación del ser ni destrucción del ser. Y por cierto, en otra cosa en la que Empédocles le daba la razón a Parménides, es en lo de que la nada no existe. Piensa que en todas las partes del universo siempre hay algo, al menos aire, siempre hay algo, no existe el vacío. Por cierto que la actitud de Empédocles creo que le interesará bastante a usted, porque Empédocles tenía un enfoque muy práctico e intentó demostrar algunas de estas cosas con experimentos concretos y prácticos que conocemos. Desde luego que me interesa. Además de la racionalidad, la experimentación es la otra característica esencial de la ciencia. Me está diciendo que este sabio no solo creía en sus sentidos, sino que también en la experimentación. Eso es fascinante. Pues sí. De hecho, para demostrar esto de que la nada no existe y siempre hay algo presente, Empédocles realizó uno de los primeros experimentos científicos que se conocen. Él se inventó un instrumento que se le llama la clepsidra de Empédocles, precisamente, que es un cacharrito muy sencillo, que es, digamos, es una esfera de bronce con agujeritos, como si fuera un colador. Y a esa esfera está soldado un tubito que se puede cerrar por el otro extremo con el dedo pulgar. Al tapar el tubo y introducir la esfera dentro de un cubo de agua, por ejemplo, pues resulta que el agua no entra dentro de la esfera. Y en el momento que quitamos el dedo, empieza a entrar. Esto probaba para Empédocles la presencia de aire dentro del cacharrito de la clepsidra. Hasta que no dejamos que salga el aire, destapando el tubo, el agua no puede entrar porque el aire ocupa el espacio de dentro. Pero sobre todo, y más interesante, es el proceso contrario. Es decir, cuando nosotros tenemos la esfera llena de agua y tapamos el tubito y sacamos la esfera del cubo, resulta que el agua no se sale, se queda ahí dentro. Y solo sale cuando abrimos el dedo y dejamos que entre el aire dentro del cacharrito. Esto, para Empédocles, probaba la no existencia del vacío, de la nada. Porque si el vacío existiera, pues simplemente el agua habría salido y se habría quedado dentro un vacío. Pero no. Hasta que no abrimos el dedo y dejamos que ocupe el volumen de dentro el aire que entra por el tubito, el agua no sale. El agua está ahí hasta que entra aire, simple y llanamente porque el vacío no existe.
Por cierto que en el blog anaideia.es, en la entrada en el post del programa de hoy, os pondré un vídeo donde se ve todo este experimento y podréis ver una reproducción del experimento este de la clepsidra y como las cosas que averiguó Empédocles. En realidad, hoy sabemos que sí que existe el vacío. De hecho, en estos momentos yo en la Enterprise me encuentro justamente en el vacío interestelar. El efecto observado por Parménides se debe en realidad a la presión atmosférica terrestre que impide que salga el agua hasta que no se equilibra con la presión del aire que entra por el tubo. Pero se ha de reconocer que en la época de aquel sabio y con sus conocimientos fue una conclusión muy razonable y desde luego muchísimo más razonable que lo que decía su antecesor Parménides. Bueno, la solución de Empédocles es muy interesante, pero piensa usted que también hay que considerarla un poco cuestionable. Es decir, todo esto depende de la existencia real y efectiva de estos 4 elementos que postula Empédocles y también de la dinámica del cambio que ahora a continuación explicaré. Pero vamos, en cualquier caso ya le digo que también otros filósofos plantearon soluciones diferentes a este problema del cambio de Parménides. Y como veremos más adelante en el podcast, yo creo que la solución de Aristóteles es súper brillante y creo que con todo derecho puede considerarse como la solución definitiva al problema del cambio abierto por Parménides. Ciertamente parece interesante ese Aristóteles. Entiendo que aún quedan unos cuantos episodios para llegar a él, pero estaré atento. Ahora, mis obligaciones al mando de la Enterprise hacen que tenga que acabar la conversación. Permiso para cerrar la comunicación. Sí, permiso concedido. Cuídese, señor Spock. Larga y próspera vida. Larga, que el otro día por poco me lo cargo, ¿eh? Venga, adeusiao, Spock. Bueno, pues ya estáis viendo que lo que está proponiendo Empédocles es un modelo materialista muy claro. De hecho, es un modelo más materialista que, por ejemplo, el que propondrá Aristóteles, que se derivará y que será parecido a este. Pero ya veremos que Aristóteles no es tan materialista porque introduce la propia dinámica material, las finalidades, con su teoría de las causas que ya veremos más adelante. En cambio, Empédocles es puramente materialista. De hecho, es tan materialista que considera que la materia, los 4 elementos, son pura y totalmente inertes. Es decir, las raíces o elementos son puramente pasivos, no tienen ningún tipo de tendencia propia, como por ejemplo la arjé que hablaban los más antiguos. Por tanto, por sí mismos no pueden explicar el cambio. Explican qué es lo que cambia, pero no explican por qué cambia. Para eso, Empédocles introduce unas fuerzas externas a la propia materia que explican la dinámica del cambio. Son 2 fuerzas. La primera es una fuerza de unión, una fuerza que hace que los elementos se mezclen, se junten y se mezclen entre sí. A esta fuerza, seguramente de manera metafórica o poética, la llamó amor o amistad. Y en segundo lugar, una fuerza contraria de disgregación, de separación de los elementos, que poéticamente también, o metafóricamente, llamó odio. Así, el odio es lo que hace que los elementos se separen, y el amor o la amistad es lo que hace que los elementos se mezclen entre sí. ¡Qué bonito! Entonces para ese Empédocles todas las cosas son amigas. Buen día, Pipi. Pues bueno, según se mire, sí, porque al final de cuentas es la amistad lo que ha hecho que todas las cosas del mundo se formen a partir de esos 4 elementos. Pero en realidad, en un sentido más estricto, no se trata de un amor o de una amistad como la que puedo yo sentir por mis hijos o tú por el señor Nilsson. Se trata de una fuerza cósmica, es decir, como una tendencia natural. Por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar de la gravedad? ¿Cuando alguien está muy enfermo? No, me refiero a la fuerza de la gravedad, la que hace que las cosas se caigan. Ah, sí, es eso que hace que no podamos volar, qué rollo.
Bueno, sí, pero bueno, también es la que hace que puedas tirarte por un tobogán, por ejemplo. Ah, bueno, entonces una cosa por otra, no está mal. Bueno, pues esa fuerza que llamamos fuerza de la gravedad es también lo que hace, por ejemplo, que la Tierra se mantenga siempre dando vueltas alrededor del Sol y que no salga disparada por ahí por el universo. La fuerza gravitatoria es también una fuerza que actúa uniendo a distancia las cosas que hay en el universo y hace que todas las masas se atraigan entre sí a distancia. Sí, como si fueran imanes. Pues sí, más o menos. Lo que tienes que entender entonces es que la amistad de la que hablaba Empédocles y el odio son fuerzas mucho más parecidas a la fuerza gravitatoria que al amor o el odio que tenemos las personas unas por otras. Lo que quería expresar Empédocles con esto de la amistad y el odio es que son las fuerzas que producen todos los cambios del universo. Es decir, la materia por sí misma no hace nada, la materia simplemente está ahí. Y lo que hace que la materia se mezcle o se separe y por tanto se formen las cosas que conocemos o se destruyan, son estas dos fuerzas, este amor y este odio. Pero a ver, si la amistad y el odio son lo contrario, ¿quién puede más? Pues para Empédocles en realidad ambos son igual de poderosos. De hecho, si compitieran, se anularían entre sí y entonces no habría cambio, no cambiarían las cosas, como decía Parménides. Pero esto no ocurre, sino que son fuerzas que actúan no a la vez, sino de manera alterna. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir que hay épocas en las que domina la amistad y hay otras épocas en las que domina el odio. Cuando domina la amistad, los elementos se van uniendo y se van mezclando entre sí poco a poco durante siglos y siglos, hasta que llega un momento que toda la materia del universo se encuentra junta y bien mezclada, totalmente homogénea, y los cuatro elementos entonces están integrados. En ese momento, la realidad es como más o menos lo que te expliqué de Parménides, sería una superesfera homogénea y única. En ese momento sería lo único que hay en el universo, una mezcla de los cuatro elementos formando una gran esfera. Ay, no me vengas otra vez con ese rollo. Bueno, pero ahora es diferente. Es decir, para Parménides esa esfera era eterna y nunca cambiaba, acuérdate. Pero para Empédocles no. Es decir, para Empédocles simplemente es un momento, es una fase del universo en la que todo se ha mezclado, pero automáticamente cambia la fase que te decía. Y entonces empieza a predominar ahora el odio. Y entonces esos elementos que estaban todos integrados en la esfera empiezan poco a poco a separarse, a disgregarse y a juntarse cada uno de ellos consigo mismo. Es decir, empieza a concentrarse todo el agua del universo, empieza a concentrarse todo el fuego del universo, toda la tierra del universo y todo el aire del universo. Y así poco a poco, durante siglos y siglos y siglos, se va separando la materia hasta que al final llegamos a otro estado que sería pues una especie de cebolla, ya sabes, como 4 capas, una capa de fuego, una capa de aire, una capa de tierra y una capa de agua. Y estarían sin mezclar, estarían todos los elementos cada uno por separado, formando, como te digo, pues como 4 estratos, como 4 capas de una cebolla. Y de nuevo vuelve a cambiar la fase y empieza otra vez a predominar el amor o la amistad. Y de nuevo esos 4 elementos que en este momento están disgregados, están organizados por capas diferentes, empiezan otra vez a mezclarse, se empiezan a formar cosas que son mezclas de los 4 hasta que finalmente volveríamos a tener la esfera homogénea de los 4 mezclados. Esto es un ciclo eterno, es decir, Empédocles considera que el universo siempre está haciendo este ciclo de 4 partes, de 4 fases. Pues qué mareo, ¿no? Toda la vida, venga, ahora nos mezclamos, y venga, ahora nos separamos. Uf, ¡qué pereza! Bueno, en realidad estamos hablando de procesos muy lentos. Es decir, estamos hablando de que cada fase tardaría miles y miles de años. Por tanto, esto no nos da ningún mareo. ¿Y ahora en qué fase estamos? Pues eso no te lo puedo decir seguro, porque está claro que ahora mismo no estamos ni en la fase de la esfera ni en la fase de la cebolla. Aristóteles, por ejemplo, decía que Empédocles pensaba que estamos en la fase del odio.
es decir, del camino desde la disgregación total de los elementos. Pero hay otros testimonios que hablaban de Empédocles y decían lo contrario, que decían que Empédocles sostenía que estábamos en la fase de la amistad. En realidad no podemos saberlo seguro, y en el fondo tampoco es que importe mucho. No podemos hacer nada para cambiar eso, es como la ley de la gravedad, que solo podríamos aceptarla, pues con esto igual. Si resulta que estamos en la fase de la amistad, pues poco a poco se irá mezclando todo. Y si estamos en la fase del odio, pues se irá separando. Y como se trata, como ya te digo, de fases tan largas, tan amplias, pues tampoco nos vamos a dar cuenta, o sea que da igual. Bueno, pues yo me voy ya. Mucho mejor este señor de la esfera y la cebolla. Adiós. Adeus, yau, pipi. Venga, pásalo bien. Bueno, a ver, resumiendo todo lo que hemos dicho, lo que sostenía Empédocles es que la Argé son estos 4 elementos y que el universo entero está transitando siempre a través de estos 4 estados que he explicado en un movimiento que se determina a nivel cósmico por estas 2 fuerzas, por una fuerza de integración y otra fuerza de disgregación que dominan toda la realidad de manera alterna, primero una, después otra. Empédocles ya digo que supone un gran paso en las propuestas físicas y que tuvo un grandísimo mérito. Y también tuvo un grandísimo seguidor, como Aristóteles, que como ya digo, su física se basa muchísimo en la de Empédocles y a través de Aristóteles, la física de Empédocles ha trascendido durante toda la historia de la humanidad. Durante gran parte era la base del modelo científico aceptado y hoy día ha pasado a la cultura popular como algo que es casi un leitmotiv cultural, lo de los 4 elementos. Y por todo esto, yo casi que me atrevería a afirmar que Empédocles sea seguramente el filósofo presocrático que más influencia ha tenido en la historia de la humanidad. Che, boludo, pero vos sabés cómo murió este pelotudo. Vaya, Diógenes, ¿qué tal estás? Yo todavía tengo la cara a marcas de las velas del tartazo que me metiste el otro día, tío. Pero Gallegos, no me rompas las bolas, sabés que te lo ganaste. Bueno, mira, es igual, déjalo. ¿Qué dice ahora de la muerte de Empédocles? Pues no sé cómo murió exactamente. Me suena que se fue al Peloponeso y por ahí se murió. Pues supongo que de viejo o de alguna enfermedad, no sé. Pues a mí me contaron que el muy chambón quería que se pensasen que era como un dios y se fue a tirar al buraco del volcán Etna, para que todos se pensaran que había desaparecido en la nada. Pero al muy pelotudo se le choteó el plan porque el volcán tiró fuera una sandalia y se descubrió el bolazo. O sea que al final se descubrió el postureo y nos reímos todos siempre de él. Bueno, no sé, a mí eso me suena más bien a leyenda para trolearlo que a otra cosa, ¿eh? No sé, me parece una cosa muy ridícula y posiblemente enemigos de Empédocles se la inventaran. Pero bueno, en cualquier caso, sea como muriera, yo creo que es un gran filósofo y no sé, yo pensaba que este no te resultaría desagradable, que no te cabrearía Empédocles, ¿eh? Bueno, realmente ni me agrada ni me desagrada. Me interesa poco. Pero bueno, de eso él no tuvo la culpa. Vale, bueno, pues nada, vamos a acabar entonces ya de verdad el episodio. Venga, adeus ya, Diógenes. Sayonara, baby. Pues ahora sí, ya simplemente me queda despedirme de vosotros y recordaros que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis ya, con lo cual recibiréis automáticamente las notificaciones de cuando haya un programa nuevo y eso. Os podéis suscribir en cualquiera de las plataformas que utilicéis, tanto en Spotify como en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en las otras plataformas principales. También os pediría que me siguierais en las redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, con el usuario AnaideiaFM. También, por supuesto, tenéis, ya sabéis, un mail que es anaideiafm@gmail.com, en el cual podéis hacerme llegar comentarios, dudas y cualquier tipo de consulta. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final, así que
Con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8. Cuando me muera, échame a los perros. Ya estoy acostumbrado.